La Universidad de Antioquia presenta Sueños a unos ojos sin luz. Un medio para contar mis sueños. Escapando al calor de la ciudad. Un pueblo sin rey. El sujeto. Con él en otro mundo. Una responsabilidad clarista. Bajo Palabra, español como lengua materna. La escritura es quizás el mayor de los inventos humanos, un invento que une personas, ciudadanos de épocas distintas que nunca se conocieron entre sí. Carl Sagan. Hoy, la alegría de escribir. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo les va? ¿Será bien? ¿Descansaron? Bueno, hoy nos acompaña un nuevo integrante del taller. Él viene solamente a ver si le gusta lo que estamos haciendo aquí. Es César. Bienvenido, César. Muchas gracias, espero aprender mucho de ustedes. Nosotros aquí, como vos puedes ver, tenemos un grupo que se diseñó como para personas mayores de 60 años. Sin embargo, hemos venido como invitando gente un poco más joven o más joven para que el taller no se cierre como sobre sí mismo, que haya como otras miradas que nos puedan acompañar como en este trabajo. En este taller específicamente la función no es formar escritores que puedan publicar novelas, esa no es su función primordial. Su función primordial es formar gente que pueda escribir, porque a ellos les da trabajo escribir. Entonces es como la gran diferencia, aquí hablamos de todo un poquito, de su vida, de la literatura, y eso produce una cosa maravillosa que es la escritura. Punto de encuentro. Definimos la escritura como el uso consciente, reflexivo y controlado del código escrito para generar texto. Eso quiere decir que no vamos a diferenciar entre escritura y escribir, sino que vamos a considerar la totalidad del proceso, tanto el código escrito como el proceso de la composición. Todo acto de escritura auténtica implica siempre un proceso semiótico, una función semiótica. Solo esta escritura rompe con la inmediatez del mundo vital, la trasciende para interpretarla mediante significados que están indirectamente relacionados con la base material. Ahora bien, ese uso consciente, reflexivo y controlado del código escrito implica un conocimiento de la gramática de la lengua, de los mecanismos de cohesión del texto, de las diversas formas de coherencia según el tipo de texto y de las sutiles convenciones sobre la disposición espacial del texto, como márgenes, espacios en blanco, tamaños de las letras, entre otros. En la adquisición de todo el conocimiento que implica la escritura, la lectura desempeña un papel fundamental. Está demostrado que la competencia lectora es la habilidad lingüística que más se relaciona con la escritura. Esto quiere decir que nuestra capacidad para escribir se desarrolla no solo a partir de una instrucción especial y de una práctica sistemática y permanente, sino también a partir de la lectura, de la comprensión e interpretación de textos escritos. En definitiva, parece que antes de aprender a escribir, debemos aprender a leer. Ya regresamos. Estamos en Bajo Palabra. Bueno, les había puesto una tarea la semana pasada y parece que Aura la hizo. Sí, hice la tarea y vamos a ver si a ustedes les gusta, yo la voy a leer. Es sobre sueños, sueños infantiles, cual zapatillas rojas, deseadas con pasión, sueños de cualquier color o valor, sueños que fueron cortados o frustrados por nuestros mayores, dejando nuestras almas con gran decepción. Sueños con raíces pero bien profundas, que un día quisieron salir de lo hondo, ya no como troncos sino como ramas. Unas perecieron y otras alcanzaron verdadera fuerza. Llegaron al cielo, besaron al sol,
jugaron con las nubes, hablaron con la luna, contemplaron las estrellas, miraron abajo y se sorprendieron de su gran altura y simplemente dijeron, oh Dios, sueños sí, frustrados o cortados, pero jamás secados. Qué bien, Aura. De todas maneras, uno puede pensar que ella está buscando un estilo propio. A veces se pega un poquito como de la rima, de la forma de escribir de antes, ¿cierto? Pero de pronto tiene unas imágenes muy fuertes, muy bonitas, y ahí es donde radica como el valor de esa escritura. Eso todavía no tiene un valor como escrito en sí, tiene un valor precisamente por eso, porque lo estás haciendo. Si una persona empieza a escribir todos los días, a sacar eso que tiene por dentro, es probable que le ayude a quitar esa sensación de estar muy solo, muy perdido, muy enjaulado dentro de sus propios problemas. Escribir también puede ser un acto sanador, terapéutico, y si eso lo conduce a hacer cuentos maravillosos, poemas hermosos, novelas que se puedan publicar, pues más rico todavía. Punto de encuentro. Si la problemática lectora en la universidad es compleja, no lo es menos la problemática escritural. Sin embargo, esta última se inscribe en una problemática mucho mayor, la de la escritura en todos los órdenes de la vida social, cultural y política del país. El caso de Ricardo es la excepción. Para él, la escritura es importante también, mucho más allá del ámbito académico. La comunidad universitaria se ha caracterizado por tener un alto índice de analfabetismo funcional, es decir, de escribir solo para cumplir con los trabajos universitarios. ¿A qué se debe que un enorme porcentaje de estudiantes y profesionales universitarios no escriben más allá de los requisitos académicos? Para Ricardo, la escritura no solo es importante para cumplir con sus trabajos universitarios, sino también para producir sus propios textos. En el mundo universitario y en general en el medio educativo, ni profesores ni estudiantes tienen una conciencia del papel fundamental de la escritura. Todos los días, luego de cumplir con los requisitos académicos, Ricardo escribe un rato. Hoy está preparando un informe para que le publiquen en una revista especializada. Ricardo es consciente de la importancia que la práctica de la escritura tiene en la estructuración del pensamiento, de su propio pensamiento. Existe la creencia muy generalizada de que el ejercicio de la escritura es un dominio exclusivo de unos pocos privilegiados, sujetos dotados de un talento innato y de una particular sensibilidad. Ricardo no es un sujeto privilegiado, simplemente es consciente de que si quiere llegar a escribir bien y a producir textos más allá del ámbito universitario, tiene que leer mucho, pero sobre todo, tiene que escribir mucho. Desde la docencia se ha ignorado que la adquisición de la escritura no es un proceso meramente técnico, independiente de las condiciones en las que se da, condiciones de tipo social, individual, textual y pedagógico. Las condiciones de tipo social se refieren al contexto sociocultural que, en general, no ha permitido a todas las personas acceder de manera equitativa al acervo cultural de la humanidad, estrechamente vinculado con la práctica de la lectura y de la escritura. Ricardo ha tenido la fortuna de haber accedido a ese acervo cultural que le permite poner en práctica la lectura y la escritura. Y en cuanto a las condiciones de tipo individual, la escritura es una tecnología que nos brinda la posibilidad de reestructurar nuestro pensamiento y de visualizar la estructura del lenguaje. Además, la escritura está muy ligada al deseo del sujeto y a su autoestima. Cuando en la academia se habla de asumir la escritura como un compromiso, se corre el riesgo de plantearla como una imposición externa al individuo, como un requisito académico más, y no como una auténtica respuesta emanada del deseo, de los rasgos de carácter y de la necesidad del sujeto de comunicarse, en este caso, a través de la escritura. Lo primero que hay que hacer es desactivar como la timidez propia, de pronto que valoren mucho su vida, sus realizaciones pasadas y su vida presente. Lo que hago primero es desactivar toda esa timidez, todo ese miedo, y luego empiezo a dejarlos hablar, a dejarlos expresar,
y a hacerlos escribir. Era época de vacaciones. Escapando al calor de la ciudad, varias familias coincidieron en la población cuyo clima y placidez ofrecían descanso y, pensando en los hijos, renovación de energías para el próximo año escolar. Los lugareños, con un dejo de condescendencia, nos secábamos sobre la hierba de una colina, viéndolo seguir su curso, mientras comíamos con deleite manzanas criollas y... Despierta gorjeos dormidos en la garganta de los pájaros y sorprende un tropel de alas. Al pie de la montaña... Punto de encuentro. Hemos dicho que la adquisición de la escritura no es un proceso meramente técnico, sino que en él confluyen distintas condiciones. Ya vimos las de tipo social y las de tipo individual. Veamos ahora las de tipo textual y las de tipo pedagógico. Las condiciones de tipo textual están vinculadas con el contenido, con el propósito, con la estructura y con la naturaleza de los textos. Existen unas exigencias de la escritura relacionadas con operaciones de alto nivel, es decir, todos los subprocesos involucrados en el proceso de la composición de un texto, como en el caso de este periodista que prepara su artículo para el periódico de mañana. Pero igualmente existen unas exigencias de la escritura relacionadas con operaciones de bajo nivel, como son habilidades secretariales y de redacción. Además de las condiciones de tipo social, individual y textual que influyen en la adquisición de la escritura, también están las condiciones de tipo pedagógico. Las condiciones de tipo pedagógico que influyen en la enseñanza de la escritura se relacionan con las técnicas y las estrategias usadas por el profesor, tanto en la adquisición del código escrito como en el proceso de la composición. La clase de lingüística de este profesor nos permitirá conocer algunas prácticas para la enseñanza de la composición escrita. Vamos a realizar un taller donde ustedes van a evitar las repeticiones léxicas de unos párrafos ya elaborados, pero que ustedes deben leer cuidadosamente y redactar de nuevo para de esa manera, entonces... Teniendo en cuenta que el lenguaje es una forma de actividad humana, con hablantes, oyentes, lectores, escritores reales, los docentes pueden diseñar estrategias efectivas que contribuyan a mejorar la competencia escritural de los estudiantes. La universidad es una institución integral que no tiene que suspender unas actividades para hacer otras, y es por eso que nos parece absurdo que para modernizarse tenga que pararse. Al corregirla quedó: la universidad, institución integral, no tiene que suspender algunas actividades para hacer otras. Nos parece absurdo que para modernizarse tenga que pararse. Para mejorar la competencia escritural de los estudiantes, el curso de español como lengua materna debe fijarse 5 objetivos fundamentales. Ya los veremos más adelante. De Olguita hasta Víctor van a hacer una respuesta, van a escribir una respuesta. De Helmut a María Cristina van a hacer una pregunta. Cada uno de ustedes, de los de aquí para allá, se hace una pregunta o le hace una pregunta a alguien, cualquier. No, señora, no la contestan, solo hacen la pregunta. Piensen, por ejemplo, ustedes que les toca de pronto la parte más difícil, que es la de la respuesta. Piensen en una pregunta de esas que les hacen los nietos y contéstenla. ¿Por qué la luna me persigue? ¿Por qué la lombriz se parte en dos y sigue moviéndose? ¿Por qué una piedra no se muere? Piensen en ese tipo de respuestas y verá que es más fácil. La pregunta mía es: ¿quién tiene la llave principal? Porque es una forma de expresar todo aquello que he guardado por tantos años, un medio para contar mis sueños, frustraciones y emociones. ¿Qué momento de su vida le pareció más feliz? Sí, tengo 6 hijos y 14 nietos. ¿Qué sería del hombre si pudiera retroceder el tiempo y aprovechar su experiencia con un cuerpo sin arrugas? El olor del perfume de una mujer fue el que me hizo recordar dónde había guardado mis perlas. ¡Ay!
Cuando una persona pone su poder creativo en acción, ya sea por la danza, la pintura, la escritura, hay algo que se prende dentro de ella, esa persona empieza a irradiar fuerza y a irradiársela a los demás. O sea que escribir no solamente es qué tanto van a reconocer que soy buena o bueno para la escritura. Escribir es poner tus problemas afuera en un papel y exorcizarlos, es poner todo lo que eres capaz de decir, todo lo que eres capaz de sentir, todo lo que eres capaz de dar a los demás. Entonces la escritura es casi que como un acto chamánico. Tú invocas el pájaro y el pájaro aparece, invocas el amor y el amor aparece, invocas el dolor y también puede que desaparezca. La escritura sirve para prenderte por dentro. Punto de encuentro. Dijimos que para mejorar la competencia escritural, el curso de español como lengua materna debe fijarse 5 objetivos fundamentales. El primer objetivo: elevar la autoestima de los alumnos, puesto que la persona que se siente capaz de escribir, escribe. El segundo objetivo es estimular el deseo, la necesidad de escribir. Su trabajo presenta coherencia, cohesión, hay buen tratamiento, hay buen trato del contenido, pero hay 2 aspectos que usted podría mejorar. Por un lado, el tercer objetivo fundamental que debe tener un curso de español como lengua materna debe ser despertar un interés por la escritura, pero sobre todo que se mantenga el gusto por escribir. En este sentido, el cuarto objetivo fundamental de un curso de español como lengua materna debe ampliar y consolidar la enciclopedia cultural de los estudiantes, ya que ella es el supremo código de la escritura. La enciclopedia cultural de una persona contiene la gramática, pero también las normas de todos los niveles de uso del idioma y el conjunto del saber que posee el individuo. Nadie puede escribir sobre aquello que no sabe ni comprende. Por último, un curso de español como lengua materna debe mejorar la expresión escrita de los alumnos mediante unas estrategias metodológicas basadas en la concepción de la escritura como un proceso cíclico. No se trata de ofrecer fórmulas mágicas o recetas puras para enseñar a escribir, ya que eso es imposible. Los cursos de español no pueden pretender enseñarle a nadie a ser escritor, y menos aún de textos literarios. Pero su propósito final sí debe ser conseguir que los alumnos escriban. Ya regresamos. Estamos en Bajo Palabra. Lo único que salva la vida de un ser humano es su poder creativo. Miren, el amor pasa, los hijos se van, todo pasa, menos esa chimeneíta que uno tiene adentro y que lo nutre, lo alimenta, lo hace ser ese ser que es tan hermoso, ¿cierto? Escribo porque toda la vida pues he sentido esa necesidad de escribir. Dejé de escribir por ser ama de casa, no tenía tiempo para eso. Hoy lo tengo y hoy lo hago. Esto es como un oasis, un paréntesis donde el ser humano se puede expresar con todo el sentimiento que le dicta el corazón. Para mí representa un anhelo que toda la vida lo tuve, poder compartir con personas que piensen y sientan como yo. Si quieren, pueden seguir trabajándole al cuento de la viejita, a la semblanza de un viejo, a cómo conciben ustedes esa anciana o ese anciano imaginario. ¿Listo? Bueno, nos vemos el viernes, pues. Listo. Gracias por todo. El placer de oír leer. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños
los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Jorge Luis Borges, en El placer de oír leer, el poema de los dones. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, en 1899 y murió en Ginebra en 1986. Sin duda uno de los más grandes escritores latinoamericanos. Recibió el Premio Cervantes en 1980, aunque quedó ciego desde mediados de los años 50, fue un lector incansable. Principales obras: Luna de enfrente, Ficciones, El Alep, El libro de arena, El hacedor, Historia de la noche. En nuestro próximo capítulo, Palabras habladas, palabras escritas. Los interesados en ampliar este tema y los estudiantes del primer nivel de la materia de español como lengua materna de la Universidad de Antioquia pueden consultar la guía escrita o la página web